Hola amigos, bienvenidos a este video en donde les quiero compartir, regalar una hora de contenido gratuito de lo que es mi curso de seguridad informática para principiantes. Y como bien su nombre lo indica, el objetivo de este curso es brindarle el conocimiento tanto a aquellas personas que quizás quieren sumergirse en el mundo de la seguridad informática o descubrir si les interesa este rubro, como también y sobre todo para aquellas personas que, si bien quieren aprender a cuidar su información, no quieren trabajar en el rubro de la seguridad informática, sino que como responsabilidad de todos quieren aprender a cuidar su información, evitar ser estafados a través de internet y evitar caer ante las trampas frecuentes como ser phishing y qué metodologías existen para inclusive protegernos en nuestro celular. Los voy a mostrar brevemente a qué me refiero, y es que efectivamente acá tenemos el curso en cuestión. Les voy a estar, como les decía, regalando una hora de este contenido para que puedan ver si les interesa o no. Tiene 4 horas en total, es decir, si adquieren el curso van a poder disfrutar de las otras 3 horas de contenido donde brindo herramientas, etcétera. Y así también van a tener acceso de por vida. Lo pagan una sola vez. Les voy a dejar en la primera línea de la descripción el enlace con un descuento. Y tienen acceso de por vida, reciben actualizaciones y yo respondo a las dudas que tengan con respecto al contenido del curso. Efectivamente acá tienen el programa en donde pueden ver el contenido que se va a enseñar. También los invito a ver el video de presentación que se encuentra en esta parte, y así también los videos de previsualización gratuita que pueden aprovechar para ver también si les gusta o no este curso. Acá pueden ver qué van a aprender y etcétera. Justamente el objetivo de este video es que se sumerjan y sigan aprendiendo, en este caso orientados sobre la seguridad informática para principiantes, y así sepan si les interesa o no seguir aprendiendo. Vuelvo a reiterar, es importante que tengan en cuenta que este curso está orientado para la persona común, aquella que desea aprender a cuidar su información de cualquier edad. Así que ahora sin más, los dejo continuar con el video, espero que lo disfruten. Nos vemos en un próximo video. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a empezar por el principio, y es que para entender e iniciarse en esto de la seguridad informática debemos de identificar lo crítico, lo importante que es justamente la gestión de nuestras contraseñas, es decir, esas claves que brindan el acceso a diferentes cuentas. Pueden ser redes sociales, su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el acceso a su home banking. Una contraseña es algo que deberíamos de guardar y realmente capacitarnos con todo lo que implica la responsabilidad de gestionar estas dichas contraseñas, ya que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase muchas cosas que muy probablemente no sean conscientes de que pueden llegar a suceder, y que si se les da una mala gestión, otra persona, un ciberdelincuente, un familiar, quien sea, puede llegar a tener acceso a nuestra privacidad e inclusive a nuestro dinero. Así que vamos a empezar con respecto a este tema. Y lo primero que deberíamos de entender es cuál es el riesgo de, por ejemplo, guardar, almacenar nuestras contraseñas en nuestra PC. En esa computadora que ustedes tienen en su casa, en donde justamente pueden llegarla a compartir con familiares, cosa que es sumamente frecuente. Y también es muy frecuente que por comodidad lo que hagamos es guardar nuestras contraseñas en el navegador. Cuando nos pregunta, sea Google Chrome, Firefox, nos pregunta si deseamos guardar para que una próxima vez que usemos el navegador e ingresemos a dicha página web, no tengamos que volver a ingresar dicha clave. Y muchas veces, lamentablemente, lo que puede ser práctico, cómodo, puede significar una brecha de seguridad. Les voy a mostrar algo que en sí no es avanzado ni complejo, y tampoco es la idea. Tampoco
no es la idea distribuir una tipología de delito como es la de acceder a una cuenta ajena de un tercero con una contraseña que no es nuestra. Pero fíjense qué tan fácil es. Hipoteticemos que ustedes están en su computadora y este es el navegador. Y que acá ustedes tienen guardada un correo con, vamos a escribir acá, fuera de la obviedad, sin tener la necesidad del tecnicismo que les voy a mostrar. Fíjense que nosotros acá tenemos el ojo para poder ver la contraseña. Es decir, cualquier persona podría venir y apretar acá y tener la contraseña en cuestión. El tema no es solo este, sino que hipoteticemos que ustedes miran, bueno, no, pero yo la cuenta en el banco o en cualquier otra aplicación que no sea Facebook no tiene el ojo. Bueno, existe también la forma de hacer botón derecho, inspeccionar, y lo que va a suceder acá es que acá tenemos, esto es un lenguaje estructural que se llama HTML, en donde justamente acá cambiando este valor, fíjense que acá podemos visualizar independientemente al ojo la contraseña. Y de esa manera otra persona, un tercero, puede acceder a la contraseña en cuestión. Entonces, fíjense cómo esto puede llegar a implicar un riesgo, un problema de seguridad. Porque cualquier persona que tenga acceso a la sesión y a la computadora nuestra va a tener acceso muy probablemente a las contraseñas que nosotros guardemos. Esto, una solución para quien uno diga, bueno, me estás planteando una problemática, ¿cuál es la posible solución? Por ejemplo, pueden crear diferentes usuarios en la computadora de su casa para cada uno que lo vaya a usar. De esa manera conservan la privacidad. Inclusive pueden crear un usuario de invitado para que si un tercero llega a su casa y quiere usar la computadora, la puede usar. Esto también se suele ver en un ámbito laboral, cuando nosotros a través de un papelito anotamos la contraseña de acceso al sistema que nos brinda la empresa y lo pegamos en el monitor. Y cualquier persona puede ver esa contraseña visualmente sin necesidad de sentarse en la computadora, inclusive deducir que se hace referencia a una contraseña. Y el problema de eso es que es muy probable, y acá los invito a la reflexión y que sean honestos con ustedes mismos, es muy probable que ustedes estén usando la misma contraseña para todo, para no tener que recordar distintas claves de acceso para diferentes cuentas. Y esto la gente, los ciberdelincuentes lo saben. Y saben que si encuentran la forma de vulnerar o acceder o saber su contraseña, inmediatamente van a tener acceso a todas sus cuentas, no solo a la de la red social a través de la cual han conseguido su contraseña. Por eso es muy importante entender y saber gestionar este tipo de cosas, que más adelante en futuras clases vamos a seguir aprendiendo cómo poder encontrar una solución a esta problemática, cómo poder gestionar, cómo poder crear contraseñas distintas, etc. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a estar hablando sobre una frase bastante popular en el rubro, y el objetivo de esta clase efectivamente es profundizar sobre esta frase y entiendan a qué se refiere. Inclusive, a mí me gusta asociar esta frase con este concepto que cuando yo explico y hablo sobre malware, sobre virus, sobre ciberdelincuentes, yo siempre hago la analogía de que no todo virus, malware, es aquel que se manifieste de una manera palpable, visible. Es decir, no es malware todo aquel que solo te encripta la información, como un ransomware, o realiza algún accionar que ustedes puedan percibir. Vamos a ver en esta clase y les voy a dar ejemplos históricos, reales,
sobre casos de malware que han actuado sin que uno los perciba, pero se están llevando nuestra información, están consumiendo nuestros recursos. Y esto también tiene mucho que ver con la frase de cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Así que vamos a empezar y vamos a desarrollar esta clase. Primero, sepan, porque una pregunta muy frecuente ante esto puede ser efectivamente ¿qué ganan, no? ¿Qué beneficios se llevan ellos al hacer este accionar? Suele ser una pregunta que también me hacen los estudiantes. Y es que hoy la información es dinero, además de poder. Podemos decir inclusive un poco más allá, trascendiendo el tema, y justamente hablar de política, así como sucedió en el 2015 con Cambridge Analytica y Facebook, en donde a esa situación también se atribuye el hecho que haya ganado en el 2016 Trump, en el 2015 Macri en Argentina, Trump en Estados Unidos. Justamente se asocia que se pudo manipular a las personas gracias a la información que pudo dar Facebook a través de Cambridge Analytica. Y así podríamos seguir viendo cómo podemos recabar en ejemplos que hacen a que, en este caso, en el ejemplo que yo les estoy dando, una aplicación gratuita, entre comillas, Facebook, se lleva la información. Y es que también muchas veces entre los datos, si escapamos desde el aspecto político, es dinero, porque justamente gracias a la información que estas aplicaciones que son gratuitas obtienen nuestras, pueden lograr compras. Y es que puede ser alarmante si ustedes ven cómo las diferentes aplicaciones a la fecha que estoy grabando este video acceden a nuestra información. Fíjense la captura que yo les estoy compartiendo en pantalla. Disculpen que quizá no se ve tan grande, pero pasa que es mucha la información. Fíjense que acá a la izquierda, en este cuadro de doble entrada, en la columna, en la primera a la izquierda, leamos de izquierda a derecha. Fíjense que están las aplicaciones: Facebook, Messenger, Instagram, Amazon, Google, TikTok, Uber, YouTube, bueno, etc. Y fíjense que acá nos va dando la información, ¿no? La información financiera, otros datos, inclusive de salud, cardiológica, identificaciones, bueno, ubicación. Fíjense que la más invasiva es Facebook e Instagram, que son los mismos dueños, ¿no? Así también surgió la polémica en su momento cuando quisieron cambiar las políticas WhatsApp, en donde nos avisaba algo que puede estar haciendo de todas maneras y nosotros no saberlo, que nos informaban que va a cruzar información con Facebook. Y acá invitándolos a la reflexión, a quien no le ha sucedido que a raíz de una conversación, quizá inclusive teniendo bloqueado el celular, no les digo que estén viendo la pantalla, estén teniendo una conversación hablando sobre un producto, sobre una plataforma, y al tiempo les apareció una publicidad. Hoy en día inclusive se habla de que los Smart TV, los televisores, también están a la escucha de nuestra información. Pero volviendo al tema, al hilo conductor de la clase, fíjense a la cantidad de datos que estas aplicaciones, adivinen qué, gratuitas, acceden nuestra. Y ustedes dirán, bueno, pero mi información es irrelevante, insignificante, ¿qué les puede importar? Y es que en realidad esto trasciende de lo individual. Acá estamos hablando de aplicaciones al alcance mundial, de millones de datos, que con la tecnología que hoy existe como Big Data, Data Science, Machine Learning, inteligencia artificial, todas estas cosas se automatizan. No es que les va a generar un esfuerzo y que tienen una persona detrás. Todos estos datos se cruzan de forma automática y con la inteligencia artificial hacen que vayan inclusive sacando sus propias conclusiones y viendo qué es lo mejor que nos pueden mostrar en publicidad. O llevarse información que les sirva económica o políticamente. Sepan también que las aplicaciones, muchas veces gratuitas, si hay una persona por detrás que invierte su tiempo
en justamente crearla, es muy probable que no invierta su tiempo para tirarlo a la basura. Muchas veces las aplicaciones gratuitas contienen un regalo, en este caso un malware, como puede ser un keylogger, que para quien no sepa, un keylogger es un malware que lo que hace, un virus que registra el ingreso por teclado de lo que ustedes van escribiendo. Entre esa información va su correo electrónico, va su contraseña, y de esa manera el ciberdelincuente puede hacerse de esos datos de ustedes, sin ir más lejos. También tenemos lo que es la huella digital nuestra en Internet, que es información valiosa. Y acá les voy a hablar de un caso real, que es el antivirus Avast. El antivirus Avast, conocido de hace muchos años, y por muchos años tuvo su versión gratuita. Pues se demostró hace pocos años que lo que hacía Avast era vender nuestra información. Ustedes tenían el antivirus de forma gratuita instalada en su computadora y lo que hacía Avast era venderle sus datos de navegación a Amazon. ¿Por qué? Porque de esa manera Amazon podía saber si ustedes podían llegar a tener o no un interés en comprar un determinado producto. Avast cómicamente se amparó en el argumento de decir, bueno, no, pero yo no daba el nombre y el apellido de la persona. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, aplicándolo a mí mismo, por más que nunca yo tuve Avast instalado, yo siempre recomiendo Kaspersky, lo que ellos dicen es, no, yo daba la información de Álvaro Chirou, pero sin decir que era de Álvaro Chirou. Hipoteticemos que esto sea cierto, démosle un voto de buena fe y digamos, está bien, te creo. No sé, la verdad que es irrelevante ese dato porque Amazon lo que puede hacer es cotejar, por ejemplo en mi caso, Álvaro Chirou, en mis datos de navegación con el registro de los datos de navegación de todos los usuarios que van por Amazon. Y al cotejar esa información va a llegar a la conclusión que los datos que le está dando el antivirus Avast sin mi permiso son míos, de Álvaro Chirou, llegando a la conclusión ellos mismos cotejando la información que Avast le da con la que ellos tienen. Y al fin de cuentas es lo mismo que le hubiese dicho desde un principio que era yo. Y lo que hace Amazon con esa información, porque alguno me preguntará, bueno, pero ¿por qué le interesa? Y justamente le interesa porque al conocer mis datos de navegación sabe qué ofrecerme, qué me puede interesar. Y de esa manera aumentar las probabilidades de que me termine vendiendo un producto. Así es como funciona y fíjense cómo un antivirus en su momento gratuito vendió nuestra información sin avisarnos y sin nuestro consentimiento. Así también aplicaciones de uso gratuito registran nuestra ubicación, lo cual es un dato importante porque muchas veces nos puede aparecer publicidad en consecuencia al lugar en el que nos encontramos. Esto, y acá les voy a contar algo personal que quizá a alguno de ustedes también le pasó. Y me sucedió con celular de sistema operativo Android, que a pesar de que uno pueda elegir la opción de que no guarde la información de uno en el celular o no la registre Google en la nube, me ha sucedido que un día, por X razón, no fui a trabajar y mi celular me dio una notificación diciéndome vas a llegar tarde a trabajar, porque ya era la hora en la que yo me encontraba allá y el celular veía que mi geolocalización, mi ubicación no estaba en mi trabajo. Y me preguntó, me dijo, vas a llegar tarde. Por eso le colocaba en la diapositiva que se ve mucho en Google. De hecho, vamos a ver en próximas clases cómo Google almacena nuestra información y ustedes pueden ver qué datos de ustedes tienen Google, sin ir más lejos. Y vuelvo a lo mismo, todo lo que Google nos ofrece es gratis, entre muchas comillas.
También, como les mencioné en su momento, un malware, un virus, una aplicación gratuita puede estar utilizando los recursos de su computadora o de internet. Ejemplos de esto, casos reales. En su momento hubo un virus muy famoso, y les voy a contar por qué fue famoso, el virus Mirai. Y Mirai lo que logró en su época es hacer el ataque más grande del mundo de DOS, de denegación de servicio. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Mirai era un virus que lo que hacía era, sobre todo, esparcirse en sistemas operativos Unix, es decir, Linux. Sí, la antítesis de lo que muchos suelen decir de que es más seguro un sistema operativo Linux que Windows. Lo cual es mentira. Al final de cuentas, la seguridad la hacen las personas, no el sistema operativo. Sí es cierto que algunos, a raíz de ser más restrictivos, poco permisivos que otros, evitan o disminuyen la probabilidad de que la persona, el factor capa 8, genere alguna intrusión o algún ataque. Eso es cierto, pero al final de cuentas todo sistema operativo hay registro en la historia de que fueron víctimas de un ataque. Bueno, en este caso Mirai lo que hacía era, sobre todo le gustaban los sistemas operativos Unix, buscaba routers. Lo que hacía era con el listado, el diccionario que ellos tenían para hacer ataque de fuerza bruta y deducir el usuario y la contraseña que el usuario solía dejar de forma predeterminada en los routers. Lo que hacía Mirai era infectarlo, pero no hacía nada. Se quedaba en silencio, a la espera. En su defecto, cada X tiempo verificaba que no cambien la contraseña del router para saber que iba a seguir teniendo acceso, pero no hacía nada, se quedaba callado. Hasta el momento que su creador le dio la orden de tomar acción. ¿Y qué hizo? Justamente el ataque de DOS consiste en enviar muchas peticiones, como que muchos usuarios se conecten a una misma página web pero de manera simultánea. Es algo muy similar a lo que suele suceder cuando estamos en esas épocas de Black Friday, que muchos usuarios ingresan a páginas web por ofertas y que anda más lenta o inclusive a veces se caen. Bueno, esos son ataques de denegación de servicio, nada más que sin querer por el volumen de usuarios que... Bueno, en este caso, lo que hacía Mirai, como había infectado tantas computadoras en el mundo, hicieron el ataque de DOS, de denegación de servicio, más grande del mundo. Justamente hicieron que todas las personas que estén infectadas, Mirai, el malware, utilizó sus recursos de internet para ir hacia una misma página web. Para el usuario la experiencia fue, me anda más lento internet y nada más. Con esto tampoco quiero decir que cada vez que a ustedes les ande mal internet es sinónimo de que tienen un malware, porque no, tampoco es así. Y también tenemos otro caso con respecto a esto interesante, que es Starbucks. Lo que sucedió con Starbucks, y es un ejemplo excelente del por qué no se deben de conectar a redes Wi-Fi públicas o que ustedes no conozcan su procedencia, es que un malware, un virus, en realidad un script de JavaScript inyectado en los routers de Starbucks, lo que hacían es que todo usuario que se conectase a la red de Wi-Fi gratuita de Starbucks le consumiese los recursos del dispositivo que se conectaba para minar criptomonedas. Eso se reflejaba en la experiencia del usuario, que le andaba más lento el dispositivo que se conectaba a la red de Wi-Fi. Así de sencillo. Mejores ejemplos creo yo no existen con respecto a esto. Y también, para ya ir terminando la clase, sepan que para estas aplicaciones les es importante registrar la interacción que ustedes tienen con sus contactos. Y esto es un poquito el ejemplo que también les había mencionado con anterioridad. Ustedes están hablando con alguien, le escriben a alguien por WhatsApp que les interesa un determinado producto y les garantizo que tarde o temprano, si es que el dueño de ese producto paga por publicidad, les va a aparecer un anuncio publicitario, porque están registrando su información. Muy probablemente alguna de las aplicaciones gratuitas que tienen instaladas. Bueno amigos,
Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a hablar de cómo pueden aplicar la seguridad informática en nuestro celular. Y es que cuando hablamos de este dispositivo móvil, que hoy en día estoy prácticamente seguro que si están acá, es muy probable que también tengan un celular, ya que son afines a la tecnología. Y es importante, y por qué recalco el hecho de la importancia y lo interesante de esta clase, es que básicamente hoy, con el avance de la tecnología, con la evolución de la tecnología, ha permitido que nuestro celular básicamente cumpla la misma más avanzada función que una computadora. Es que de hecho hoy en día, si se quiere, se puede tener un celular que tiene mejores características de hardware que varias computadoras hoy en día. Pero al mismo tiempo, como todo, es un arma de doble filo, ya que esto nos permite que el celular, que tiene una virtud portátil, llevemos información privada y crítica. Por eso les mencionaba la importancia de esta clase. Y la razón también es justamente poderles brindar herramientas, conocimiento que les permita evitar ser víctimas hoy en día de diferentes tipologías de ataques que existen para justamente tener acceso a nuestro home banking desde nuestro celular, tener acceso a la información privada, a nuestro chat, etc. Lo primero que deberíamos de entender y prestar sumamente atención es a las aplicaciones de nuestro celular. Independiente al sistema operativo, que en la próxima diapositiva vamos a estar hablando de eso, pero ustedes les recomiendo que sean muy responsables con las aplicaciones que instalan en el celular. Uno debe pasar diferentes barreras de evaluación para que podamos tener determinada responsabilidad al momento de instalar y usar aplicaciones. ¿A qué me refiero? Primero, a pesar de que sea gratuito, cosa que ya hemos aprendido con respecto al factor gratuito en clases anteriores, me refiero a que si el producto es gratis es porque el producto eres tú. No nos confiemos en ese sentido. Y porque muchas veces las aplicaciones tienen más accesos de lo que quizá muchas veces nos enteramos. Por eso tienen que estar sumamente atentos a los permisos que les dan a las aplicaciones y sobre todo evaluar si necesitan esa aplicación. Es muy común que instalemos aplicaciones una vez y después las dejemos de usar, pero la aplicación sigue instalada. Por una cuestión circunstancial, contextual, muchas veces o por necesidad, instalamos aplicaciones circunstancialmente e inclusive les damos todos los permisos que necesiten, que nos pidan porque la necesitamos. Necesitamos salir del paso ante alguna situación. Y ahí es donde nosotros corremos mucho peligro porque después nos olvidamos que tenemos esa aplicación instalada. Es muy probable que eso suceda. ¿Y qué sucede? Muchas veces las aplicaciones nos piden permisos como acceso a nuestros contactos, acceso al almacenamiento, acceso a nuestra geolocalización y etcétera. Por eso les recomiendo tener sumamente cuidado con respecto a este aspecto. Y por demás, si es que quieren instalar aplicaciones por fuera del Store, porque cuando instalamos aplicaciones del Play Store o desde el iPhone, pasan por una barrera de seguridad. Pero tenemos alternativas para instalar aplicaciones por fuera de estos Store, que por ejemplo en Android es a través de una APK, donde ustedes muy probablemente tengan que habilitar la fuente de instalación de fuentes desconocidas, o rutear el celular, o en iPhone sería colocarle el jailbreak para poder instalar aplicaciones que vengan por fuera del store.
Eso por demás decirles que está sumamente fuera de un encuadre de seguridad, es decir, no se los recomiendo. Y ya que les mencionaba justamente estos dos sistemas operativos más populares hoy en día en lo que son los celulares, porque realmente otros sistemas operativos que han intentado emerger no han tenido éxito, sea BlackBerry, bueno, etcétera. De hecho, creo que antes, también no recuerdo el nombre, pero existía un sistema operativo que era de Microsoft. Tampoco tuvo éxito. Pero hay una incógnita acá que suele ser una pregunta muy frecuente y es, ¿qué es más seguro? ¿Android o iPhone? Y realmente es interesante el análisis. Porque al final de cuentas, al final del camino, la conclusión es que la seguridad la hace el usuario. ¿Por qué? ¿Por qué uno suele decir que iPhone es más seguro que Android? Porque el iPhone es más restrictivo que Android. Es lo mismo que sucede cuando hablamos con sistemas operativos como ser Windows, como ser Linux, como ser Mac. A Windows se lo tacha como más vulnerable, uno, porque tiene más usuarios en el mundo, y dos, a lo que voy con más usuarios en el mundo es que aumentan las probabilidades, ante más muestras, ante más usuarios, más probabilidades de que algún usuario cometa algún problema, algún incidente de seguridad. Lo mismo sucede acá. Android es mucho más popular y tiene más cantidad de usuarios. E independiente al número de usuarios, porque capaz que acá podemos entrar en un margen de discusión, porque tampoco es que al momento que vean este video quizá googlean y ven la estadística de quién tiene más usuarios y me van a decir, no, tiene más usuarios este otro. Y por más que eso sea cierto, acá no es tanto el problema en sí de la cantidad de usuarios, sino de lo permisivo que es el sistema operativo. Y por eso le daba el ejemplo con Windows y en Android en este caso. Justamente ese es el problema. Al ser más permisivo, aumentan las probabilidades de que los ciberdelincuentes saquen ventaja. E independientemente a eso, llegando a la conclusión que ya hemos mencionado con anterioridad, la seguridad la hace el usuario. Así como les mencionaba recién en la diapositiva anterior, en iPhone se puede colocar el jailbreak y de esa manera poder instalar aplicaciones por fuera e inclusive que entre algún malware, muy probablemente. Casos de hackeo a iPhone existen, también para Android obviamente. Entonces la conclusión es esa. La seguridad la hace el usuario, no el sistema operativo. Ahora bien, otra consulta que suele haber muy frecuente que hace a la seguridad del dispositivo es decir, bueno, le coloco un patrón, una clave de desbloqueo al celular, independiente al típico planteo con respecto a si alguien en la familia puede ver nuestro celular porque lo dejamos en un lugar y lo desbloquean con facilidad. Yo les voy a plantear los pros y los contras de cada uno. Si ustedes colocan una clave de desbloqueo, la ventaja va a ser que obviamente la gente no puede acceder a su información, a sus datos. Eso está bueno porque nos da una capa de seguridad, pero nos da la desventaja de que si se nos pierde el celular es más difícil de que lo podamos recuperar. Ustedes miran, bueno Álvaro, pero yo prefiero que si se pierde mi celular y alguien lo encuentra no pueda acceder a nuestra información. Para eso existe una solución, que se puede bloquear el celular a distancia. Tanto como en Android como en iPhone. En iPhone es más fácil todavía. Pero hoy en día existen herramientas inclusive para Android. Fuera de que se puede negar el teléfono llamando a nuestra compañía de teléfono. Para mí, si me preguntan, tiene una ventaja que es el hecho de que si no le colocan clave de desbloqueo es más factible que puedan encontrar el celular porque el delincuente, la persona, va a poder usar el teléfono. Y al poder usar el teléfono lo que va a suceder es que
va a poder tener internet, se va a conectar a Wi-Fi, y al tener datos en el celular, ustedes lo van a poder geolocalizar. A través tanto de Android como iPhone existen para ambos casos herramientas de geolocalización que no necesitan instalar ninguna aplicación a priori. Ya lo trae de por sí el sistema operativo. Esa es una ventaja. También en el caso de que ustedes sean muy críticas a la información que tienen y digan, no, la verdad que prefiero no la tenga nadie. Asimismo también se sincroniza su información contra la nube y la podemos recuperar al comprar un dispositivo nuevo. La única desventaja, la única consecuencia es netamente monetaria, porque tendrían que volver a comprarse un celular desde cero. Lo que va a hacer el ciberdelincuente o el ladrón que se encuentre en su teléfono es seguramente un hard reset. Se va a borrar toda la información y lo va a poder usar el celular como si fuese nuevo. Y ustedes le pueden negar el teléfono, pero aún así existen cuevas, se llaman locales, en donde saben desbloquearlo también. Lamentablemente, echa la ley, echa la trampa. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a estar hablando de los riesgos que existen al conectarse a una red de Wi-Fi desconocida. Alias, véase, por ejemplo, van ustedes a una confitería y se conectan a una red de Wi-Fi del local. Se encuadraría dentro de una red de Wi-Fi desconocida, por más que ustedes conozcan que es de la confitería, pero lo que vamos a ver en esta clase, con ejemplos prácticos, es justamente conectarse a una red de Wi-Fi, a una red que ustedes no tienen el control, que no saben realmente lo que está sucediendo por detrás y qué sucede con nuestra información. Pero la primera pregunta que debemos de resolver es ¿por qué debes de tener cuidado? Ustedes me podrían estar preguntando ahora, bueno Álvaro, pero ¿por qué debería yo de tener cuidado y no aprovechar las bondades, la oportunidad de usar una red de Wi-Fi que está disponible y yo puedo ahorrarme los datos o inclusive poder navegar en internet, cosa que quizás no pueden estar por X razón? Bueno, bien. ¿Qué sucede cuando hablamos de una red de un tercero? Básicamente es, como les mencionaba recién, una red de otra persona, de su amigo, vecino, que fueron a comer a su casa y le piden la clave Wi-Fi. Porque ustedes deben de tener cuidado porque su información va a transitar en la que se encuentra en tu celular por otro dispositivo, en este caso un router, donde el mismo router a ustedes le puede estar leyendo esa información. Y acá entra un mar de opciones, ¿no? Porque son muchas las variables. Antes de explicar las variables que hay que tener en cuenta en este punto, y que de hecho voy a aprovechar y les voy a contar un par de anécdotas para que se entienda, sepan que el riesgo es recíproco. Es decir, hipoteticemos que yo voy a una casa de un amigo, de un conocido, y le pido la clave de Wi-Fi, esta persona me la da. Yo lo que podría hacer es, por ejemplo, escanear su red de Wi-Fi desde el celular y ver qué dispositivos tiene, averiguar, sacar información como ser si tiene un Windows Server, si tiene un Smart TV, si tiene una tablet, si tiene una computadora. Inclusive en una oportunidad, a modo de hacer un chiste muy superficial e inocente, cuando fui a la casa de un amigo le dije, che, ¿tenés un Windows Server? Y me miró con una cara sorprendida diciendo, ¿cómo sabes vos que tengo un Windows Server? A ver, tampoco se necesita conocimientos muy avanzados para hacer un escaneo, como les enseño yo en este curso, a la red a la cual nos conectamos. Pero justamente vamos ahí. Uno obtiene información que quizás en otra oportunidad, si hablamos de una persona que no es nuestra amiga,
podríamos estar consiguiendo datos con ingeniería social, simulando circunstancialmente que necesitamos una red de datos para comunicarnos con un familiar porque necesitamos auxilio. Vamos a una casa, pedimos la conexión, la clave con esa excusa y obtenemos información del objetivo que era esa casa, por ejemplo. Ahora viéndolo desde la otra perspectiva, de qué puede suceder desde el router, desde la ventaja que puede obtener la persona que nos da la contraseña Wi-Fi. Bien, nuestra información transita a través de la red para llegar a su destino. En este caso, nosotros al conectarnos a una red de Wi-Fi, justamente estaríamos utilizando ese canal, esa ruta de tránsito para poder salir a Internet. Y al estar utilizando la ruta de acceso, la ruta del camino para poder salir a Internet de un tercero, de un router, nosotros no sabemos qué está sucediendo o qué ventajas pueda sacar. Existen herramientas como Wireshark o diferentes métodos para capturar la información, que está bien, tampoco es tanto problema porque si ustedes, por ejemplo, siempre están atentos a que las conexiones sean seguras, tenga HTTPS, es decir, el SSL, el candadito cuando inician sesión en una página web, los mensajes de WhatsApp o diferentes aplicaciones de mensajería viajan encriptados. Entonces, hasta ahí no sería un problema, pero sepan que existen métodos a través de los cuales desde un router con el envenenamiento de DNS pueden inyectarle a ustedes la obligación de simular una conexión que ustedes creen que es segura y no lo es, y terminan enviando usuario y contraseña a través de un canal que por estar conectados a un router de un tercero ustedes creen que es seguro y no es así. Esto lo cuento un poco más amplio y de forma avanzada en un video en mi canal de YouTube que se llama Mi vecino el hacker, en donde cuento una anécdota mía de hace muchos años atrás, cómo justamente al lograr yo acceder al router de un vecino de un amigo, que primero él lo atacó a mi amigo, contaba cómo justamente hice este envenenamiento de DNS e hice que terminé descargando un programa que me dio acceso a su computadora, para resumir muy rápidamente la historia. Y lo que quiero con esto es que tomen conciencia de las cosas que pueden suceder, porque en seguridad todo es muy bonito hasta que las cosas suceden. Todos creen que es ciencia ficción y que jamás nos va a suceder a nosotros. Como en todo aspecto de la vida, a ver, cuando estacionan mal porque circunstancialmente necesitan hacer un trámite rápido o hacer cualquier otra cosa velozmente, creen que no les van a poner una multa, no se les van a llevar el auto hasta que les sucede. Bueno, acá pasa lo mismo. El problema en seguridad es que cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. Una vez que los vulneran y acceden a su información, esos datos ya están en la base de datos del ciberdelincuente y no los van a poder quitar. Ese es el problema. Ahora bien, les voy a dar otro ejemplo interesante que no muchas personas saben de la utilidad con respecto a los routers y justamente los celulares. En este caso, fíjense, hay una costumbre muy frecuente que tiene el usuario del celular y es que siempre dejamos la red de Wi-Fi activada. Y por lo general inclusive dejamos la opción de que se conecte de forma automática a aquella red que, por ejemplo, no tiene clave. Ahora ustedes dirán, bueno Álvaro, pero ¿qué tiene que ver con lo que me estás mostrando en pantalla? ¿Qué son? ¿Qué es eso? Bueno, sepan que lo que están viendo en pantalla son manchas de calor. Las manchas de calor, en este caso, entre más intensa, entre más rojo es lo que va a simular en el ejemplo que les voy a dar a continuación, lo que representa es la agrupación de personas. En este caso, es acá podemos estar midiendo la distancia de las personas hacia el router.
Pero sepan que existe una metodología con los routers que nos permiten saber la ubicación de las personas en un radio, en el radio del router. Uno coloca 3 routers, por ejemplo, acá en donde tengo el mouse en pantalla, podemos colocar estratégicamente 3 routers y de esa manera nosotros saber la ubicación de las personas que se encuentran circulando dentro de este local. Vamos a usar un poco la imaginación para que entiendan la utilidad de lo que les estoy mencionando. Vamos a hipotetizar que este es un local comercial donde hay góndolas. Uno, con esta metodología que ahora les voy a explicar cómo funciona y cómo se hace, lo que puede saber es qué mayor agrupación de personas se ven interesados en un producto, en una determinada góndola. Y de esa manera tomar decisiones y decir, bueno, necesito que un producto se venda más, o analizar por qué si coloco un producto en un lugar se modifica la cantidad de personas, o es por la ubicación física de la góndola y no tanto por el producto. Y así muchas variables donde la información es poder, la información aumenta las ventas en este caso. ¿Cómo se logra esto? Sencillo. Lo que se hace es lo siguiente. Primero, hoy en día básicamente la gran mayoría de las personas tienen celulares, y sobre todo celulares inteligentes que tienen Wi-Fi, y justamente lo que hace el router es, a raíz de la conexión de Wi-Fi y también el poder identificar lo que se llama la MAC, que la MAC es un número único e irrepetible en los dispositivos. De esa manera nosotros individualizamos a las personas, porque nadie va a tener 2 MAC iguales. Entonces el router sabe la ubicación porque triangula, porque les dije recién que eran 3 routers, triangula la ubicación entre la distancia, como vemos acá, entre calcular la distancia entre uno y otros, entre el celular y el router, cosa que se puede hacer. Ustedes cuando se conectan a una red Wi-Fi ven que en base a la cantidad de líneas que tiene la conexión, muchas veces es la distancia, la intensidad de la conexión que ustedes tienen. Entonces de esa manera calcula la distancia, con la MAC individualiza cada uno, y de esa manera puede saber la agrupación de personas que se van desplazando en un radio, en un local en este caso. Esto no es nuevo, esto ya sucede hace muchísimo tiempo. Y de hecho, invitándolo a la reflexión, imagínense que esto se podría aplicar, si no es que se hace, en medios públicos. Hoy en día nosotros encontramos muchas veces redes de Wi-Fi abiertas. Y eso le puede permitir, políticamente hablando, geográficamente hablando, de una ciudad, calcular la densidad de las personas y saber cuál es su circulación en determinados lugares. Y en base a eso y en consecuencia, tomar decisiones. El problema de conectarnos a una red de Wi-Fi de un desconocido es que nuestra seguridad depende de un tercero. Porque también este es otro planteo, inclusive lógico, que me han hecho. Bueno, pero yo en mi celular tengo antivirus. Bueno, yo en mi celular tengo X cantidad de medidas de seguridad. Y el problema es que cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de una multicausalidad. Es decir, la seguridad depende de muchas cosas. Y entre ellas es nuestra conexión, el medio a través del cual nuestros datos viajan hacia Internet. Porque ustedes cuando le envían un WhatsApp o un email a una persona, no es que lo envían desde su celular e inmediatamente aparece milagrosamente en otro dispositivo a donde ustedes lo mandaron. No, esa información viaja a través de Internet, viaja a través de diferentes dispositivos, en este caso en la red de Wi-Fi que ustedes se conectaron, y ustedes pueden ser víctimas susceptibles a muchísimos métodos que quizá algunos los veamos más adelante. En este momento no tiene significado porque no es el objetivo enseñarles los métodos, sino que justamente si yo les estoy diciendo lo que les menciono, es porque conozco los métodos que existen y que pueden ser víctima. Y por eso les recomiendo
eufóricamente que tengan mucho cuidado al momento de conectarse a una red de Wi-Fi de un desconocido que ustedes no tienen control. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a estar aprendiendo qué son las fake news, deepfake y nigromancia digital. Puede que estos términos a alguno de ustedes no les sea familiar. Justamente el objetivo y la idea de esta clase es que se familiaricen con términos que hoy en día son, dentro de todo, relativamente nuevos y que hacen a la seguridad informática. Y que es muy importante ser conscientes de que esto existe. ¿Y a qué me refiero con esto? Fuera de que yo les voy a dar recomendaciones para poder evitar solucionar esta problemática, es importante más aún tener conciencia de su existencia y cómo funciona, porque en la seguridad informática no es que haya, por más que nos gustaría, una herramienta o algo concreto que uno diga, bueno, aplico esto, instalo esto otro, hago esto y estoy a salvo. Lamentablemente la seguridad informática no funciona de esa manera. Nosotros sabemos que tenemos que mirar para ambos lados en la calle al momento de cruzar. Pero eso no quita que los accidentes de tránsito no existan. No es una garantía de que nosotros cuando estemos por cruzar miremos ambas calles o sepamos que el semáforo está en rojo y venga alguien alcoholizado o que le guste mucho la velocidad y que nos pueda atropellar de todas maneras a pesar de que sepamos que tenemos que mirar para ambos lados o que el semáforo está en rojo. Eso no es garantía de que el vehículo se va a detener. Acá sucede exactamente lo mismo. De acá también viene algo a la mano que se llama ciberresiliencia, que es justamente tener la capacidad de estar preparados ante la peor circunstancia. En este caso, en la seguridad informática sería estar preparados ante un ataque. Pero bueno, eso va a ser tema de conversación para más adelante. Específicamente cuando hablamos de lo que me toca en esta clase, sepan que la fake news, deepfake, nigromancia digital son diferentes métodos a través de los cuales el ciberdelincuente o el ingeniero social o X persona con un determinado objetivo los puede engañar, manipular o estafar. Esto se suele ver con fines políticos y económicos, que al final de cuentas, al final del camino, siempre vamos a estar hablando de dinero, ya que un político busca manipular para ganar las elecciones, para llegar al poder, y uno sabe que cuando hablamos de poder estamos hablando de mucho dinero. Pero vamos a empezar por el principio. Hablemos de la fake news. Este término sí se les va a hacer más familiar porque es algo ya un poco más popularmente conocido. Y es, como bien dice su término en inglés, es una noticia falsa, que por lo general suele cumplir con determinadas características. Una noticia falsa tiene mucho contenido intelectual desde la perspectiva de la manipulación hacia las personas. Me refiero a que suele ser amarillista, los títulos suelen estar en mayúscula, con pocas palabras para que llamen más la atención. Saben que los seres humanos leemos de arriba para abajo, de izquierda a derecha, entonces saben que arriba a la izquierda deben de poner las palabras más llamativas, alarmantes. Saben que por lo general las personas no ingresan a leer todo el artículo, suelen ver más rápidamente las imágenes, por eso en la imagen suele ser también muy amarillista para que llame más la atención. Y la persona que quizá no tenga mucha conciencia o conocimiento de esto que estamos aprendiendo en esta clase, es muy probable que lo termine compartiendo y defendiendo y garantizando inclusive que eso es real. Porque muchas veces las fake news también apuntan a las emociones, a circunstancias
políticas, en donde inclusive hoy con la tecnología, pagando publicidad, se puede especificar a qué personas uno quiere que le llegue determinada noticia. Y la verdad que es una combinación perfecta, por no decir letal, porque justamente si yo sé que una noticia que sea alarmante sobre un determinado contenido o anuncio o circunstancia o situación, yo voy a saber también a qué perfil de tipo de persona tengo que apuntar. Y eso lo va a hacer automáticamente el medio publicitario a través de redes sociales, etcétera, que yo elija, lo cual hace que sea la combinación perfecta. Por eso uno debe de estar atento. Acá hay que poner como barreras de protección. Y la primera barrera, el primer filtro que deben ustedes hacer pasar cualquier cosa que vean a través de internet, cualquier correo electrónico que a ustedes les llegue, es el desconfiar, el poner en duda. Por más identificados que ustedes se sientan con la noticia, por más contentos que los ponga la noticia que están viendo, pueden googlearlo a la noticia para ver, con las palabras clave para ver qué les muestra Google. Pueden hacer una búsqueda inversa, que más adelante lo vamos a ver, de imágenes, donde pueden ver la procedencia de la imagen, porque muchas veces también las fake news lo que hacen es utilizar imágenes de publicaciones antiguas o de publicaciones de otros países que se encuentran en guerra, bueno, etc. Entonces, son estos elementos los que ustedes tienen que tener en cuenta de investigar y entrar y leer todo el artículo. He sabido los clickbait de parte inclusive de diarios de reputación, en donde te ponen un título alarmante, vos entrás e inclusive a veces no tiene nada que ver el título con el artículo de la noticia. Por eso es importante siempre dedicarle tiempo a estas cosas para evitar caer en estas manipulaciones. Lamentablemente, culturalmente, este mensaje que ustedes están recibiendo ahora no se transmite de forma natural de los padres a los hijos, por ejemplo. Porque las fake news hacen parte de nuestra vida cotidiana. Hoy en día tenemos que asimilar el uso de Internet como quien camina por la calle y así como le enseñamos a nuestros hijos a no hablar con desconocidos, a no levantar cosas del piso, a no tocar cosas filosas, lo mismo debemos de enseñar al momento del uso de Internet. Esto, en la medida de que personas como ustedes se sigan capacitando y el día de mañana lo transmitan a sus hijos en el uso de Internet, va a ser lo que va a permitir que esto merme, que esto vaya disminuyendo. Y yo apunto, la verdad estimaría que podríamos pensar en unos 10, 15 años aproximadamente, que culturalmente esto se vaya distribuyendo en la medida que hayan más personas como ustedes interesadas. Bien, en relación a la deepfake, lo que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de este elemento es justamente el hecho de que el ciberdelincuente, el criminal, lo ha de utilizar como método de engaño para manipularnos o aprovechar la circunstancia. ¿A qué me refiero? Partamos por el principio de entender que el deepfake lo que permite es justamente el poder colocar otro rostro en otro cuerpo. Esto lo que permite, haciéndolo de una manera profesional, inclusive nosotros podríamos yo colocarme el rostro de su jefe y en una videoconferencia fingir que soy esa persona. Esto se puede detectar a raíz de, por ejemplo, prestar atención al parpadeo de los ojos. Uno suele parpadear cada 3-6 segundos. En cambio, cuando estamos hablando de que se utiliza este método, el parpadeo algorítmico suele ser en un periodo de inclusive hasta 10 segundos. Es decir, verían que parpadearía menos. Se suele ver también alguna silueta o mueca en la parte del cuello, por eso también, o falta de iluminación.
Por eso muchas veces este método se suele utilizar sin mostrar el cuerpo entero, directamente solo el rostro. Estos son algunos de los métodos a través de los cuales ustedes pueden detectar esta metodología, la cual es seria. Inclusive existen noticias en las cuales se ha estafado a empresas, en donde una empresa, en realidad el cibercriminal lo que hacía es hacerse pasar por la empresa. En una videollamada había obtenido los contactos de empresas amigas, clientes, y lo que hizo es en una videollamada, forzando que tenga mal internet o diciendo que tenía mal internet, tenía una calidad baja del video, y con la metodología de deepfake lo que hacía era colocarse el rostro del dueño de la empresa y lo que les pedía era un donativo a los clientes para salir de una circunstancia, bueno, con cualquier excusa. Y así logró robar millones de dólares con esa metodología. Y es como todo en la seguridad informática, ¿no? Uno cree que a uno no le va a pasar hasta que te pasa. Lamentablemente uno lo suele atribuir a la ciencia ficción, a las películas, pero estas cosas suceden. Y de forma más frecuente de lo que ustedes se podrían imaginar. Bien, por eso también deben de ser conscientes, como les mencionaba recién, ¿no? No hay una metodología, forma que a través de alguna herramienta ustedes puedan detectar esto, sino que es justamente a través de los tips que les acabo de mencionar. Y en relación, para ya ir terminando con la clase, en relación a la nigromancia digital, es justamente un método como el deepfake, nada más que lo que hace es utilizar un rostro de una persona que ya haya fallecido. Esto se puede utilizar justamente para emocionalmente manipular a las personas, un método que se suele ver que se aplica sobre todo con las personas mayores, que suelen ser analfabetas tecnológicos, en donde como no conocen ni siquiera estas metodologías, suelen caer lamentablemente. Por eso también es importante transmitir todos estos conocimientos a todos nuestros seres queridos para evitar estos factores, estos flancos de vulnerabilidad y problemática de la actualidad. La solución. A mí me encantaría decirles que existe una solución en la cual les diga, bueno, sí, descárguense esto, sigan estos pasos y van a estar a salvo. Lamentablemente eso no existe. Y les voy a decir por qué. E inclusive si alguien les dice sí existe este software, les voy a explicar el por qué les están mintiendo y quizás inclusive están utilizando una fake news o ingeniería social. Porque si existiese una solución, el ciberdelincuente también la conocería. Y el ciberdelincuente mutaría o se adaptaría a las circunstancias porque vive de esto y buscaría la manera de saltar esa solución. Como suele suceder con la mayoría de las circunstancias en ciberseguridad. Por eso siempre se habla de que la vulnerabilidad más grande es la capa 8. Y por eso la solución es la capacitación de forma permanente. Sé que no es lo que más suele gustar porque implica una inversión de tiempo, de esfuerzo, de apartarnos de nuestra zona de confort, pero la realidad es esa y es la manera a través de la cual, independiente de que ustedes puedan estar brindándole más seguridad a su empresa, es una de las formas a través de las cuales también van a brindar seguridad a ustedes mismos, a sus familiares y seres queridos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima. Les dejo un abrazo digital.